Hola, los saluda su fiel mensajero, Abaddon. Hablaremos de un tema especial, o mejor dicho, tendrán terapia, sí. Hoy hablaremos de la psiquis humana y de lo que es capaz de hacer el ser humano, el único animal que pretende dominar a todos los de su especie y los demás seres vivientes. Al ser un ser evolucionado, ha ido alcanzando un nivel mayor en su capacidad para razonar, desde la época de las cavernas. El hombre, a diferencia de los otros animales, posee una característica única en su especie. Tiene la habilidad para controlar a sus semejantes. Y desde tiempos remotos ha ido avanzando en sus técnicas. Siempre existió alguien con un poco más de inteligencia, que obviamente se aprovechaba de sus iguales para autoproclamarse líder, brujo o dios viviente. En la prehistoria, estaba el brujo que alertaba a los de su aldea sobre algún entre comillas castigo divino, ya que desde que el hombre es hombre, se le iba incrementando la curiosidad para conocer su entorno y cómo aprovecharse del mismo, entonces se le denominaba Dios, a todo lo que no podían explicar con hechos, o ciencia, ya que en esa época lo poco que se podía ver como ciencia, era su forma de usar medicinas preparadas por el chamán, que siempre era el más viejo y conocía las propiedades curativas de las plantas, hierbas e incluso savia de corteza de árbol, pero no se la conocía como tal. Todos seguían las órdenes de ese sabio y ninguno se le ocurría contradecirlo, puesto a que él era considerado ser divino o único contacto entre los dioses y el ser humano de aquel entonces. Con el paso del tiempo la inteligencia fue avanzando y el hambre de poder y codicia junto con él. En el antiguo Egipto, los escribas y el faraón eran los únicos que podían estudiar y aprender ciencia. En ese entonces se empezaba a estudiar un poco ciencias astronómicas, haciendo de esto un poco de cultura, al faraón, que era el único que sabía leer y escribir e interpretar las señales para así tener poderes mágicos. Claro, si uno de nosotros viviera en esa época, podríamos ser de los analfabetos que se creería esa burrada, pero al faraón le convenía como medio de control y para que no se les rebelaran en su contra. Él podía predecir sequías o incluso las temporadas decrecidas del río Nilo, con la ayuda de sus escribas y de la astronomía. Entonces él era un dios que caminaba entre mortales, pero solo por saber más que el resto. Siendo el dios y ser todopoderoso, se daba los lujos que él quería. Los seres humanos de aquel entonces eran con un poco de mentalidad, pero su cerebro un tanto subdesarrollado, entonces la mentalidad del dios viviente era control por medio del miedo y de seres analfabetos, en pocas palabras, personas que solo servían para trabajos físicos y todo para alegrar a los demás dioses. Llegando al medioevo, o mejor conocida como Edad Media, en esta época ya se habían borrado dioses, pero igual quedaba uno y es el que todavía perdura. Ya sabían de dónde provenían casi todos los mitos sobre las culturas politeístas, y se había transformado en una sociedad monoteísta, o sea, creencia en un solo dios. Cabe aclarar que no hablo de otras culturas, para no alargar mucho el video, pero en sí es lo mismo. Con haber acabado con, por ejemplo, el dios del viento, el del agua, el del fuego, entre otros, quedaba uno solo, que es el que todavía se debate mucho. O sea, de dónde venimos. En este caso ya habían más clases sociales, aldeanos, caballeros, burgueses, la comunidad eclesiástica y el propio rey, quien decía que por medio de mandato divino él debía reinar y heredar el poder a su familia. Obviamente lo que estamos viendo es un medio de control de derechos, ya que al no ser el rey todos los demás debían obedecer. A pesar de haber distintas clases sociales, el rey, autoridad máxima, controlaba a las masas con su poder otorgado por Dios, deidad inquebrantable e innegable. Llegando a nuestros días ya somos seres racionales, pero eso de querer dominar al otro perdura. Ya no es entre uno superior con millones, sino que es entre nosotros mismos. Sí, es más sano que en aquel entonces, pero es parte fundamental del ser humano. Soy mejor que tú y te lo demuestro. Entonces, por medio de trucos y teniendo el acceso a la internet, surgen cosas fantásticas como las leyendas urbanas de la red. Hay que aclarar nuevamente que las leyendas urbanas existieron a lo largo de la vida del ser humano y fue herramienta usada para el control, pero también están los relatos que en su mayoría son de advertencia. Muchos jugamos con la mente de otros, llevando a que experimenten el miedo, haciendo screamers o cualquier otra broma, obviamente nada que ver a lo que hacían antes, pero fue heredado. Espero que les haya gustado mi documental. Se despide, Abaddon, Ángelo Estrella del Abismo Sin Fondo.